Saludos, mi nombre es Abraham Velázquez y esto es Ciencia Dinámica. El día de hoy vamos a estudiar por qué somos tan buenos en alguna área del conocimiento y por qué a veces no lo somos. Vamos a hablar de 11 factores que afectan nuestro rendimiento académico como tal. Debemos saber y estar conscientes que el rendimiento académico no depende al 100% de nuestra capacidad intelectual, de nuestro nivel de conocimiento acerca de un área del conocimiento. Estudios demuestran que apenas un 20% de nuestro conocimiento delimita qué tan buenos vamos a ser en una materia, en una asignatura. El resto, ese 80% mayoritario, está marcado por diferentes factores, de los cuales vamos a hablar de los 11 principales que están afectando nuestro rendimiento académico, que nosotros como docentes nos podemos dar cuenta de aquello y que como estudiantes pueden mejorar para poder rendir mejor en sus asignaturas. Estos 11 factores se dividen en tres grandes grupos: factores externos, factores internos y factores correlacionados con la salud. Empecemos con factores internos, dentro de los cuales tenemos el principal, que es la motivación. Cuando estamos motivados o no por diferentes eh, tipos de motivación, podemos alcanzar uno u otro resultado. Es por eso que la motivación la podemos dividir en dos grandes grupos: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Este tipo de motivación intrínseca es esa motivación que desde el interior de nuestro ser nos lleva a hacer algo porque nos apasiona, simplemente nos gusta. Me encanta aprender sobre matemáticas, me encanta aprender de biología. Te apasiona, puedes pasar horas estudiando sobre algo, queriendo saber más del tema, por tanto, esa motivación te lleva a obtener muy buenos resultados simplemente porque a ti te gusta demasiado hacerlo. Mientras que la motivación extrínseca es una motivación que debemos desarrollar, que para poder aumentar nuestro rendimiento académico, y si no tenemos ninguna motivación de tipo extrínseca, deberíamos de desarrollarla o marcarla como un objetivo para poder mejorar nuestro rendimiento. Pero ¿qué es la motivación extrínseca? Son aquellos objetivos que yo me planteo porque quiero cumplir con algo en particular. Yo quiero agradar a mis padres, por tanto tengo buenas calificaciones. Quiero ser el mejor graduado. No me gusta la asignatura, no me gusta la carrera, pero quiero ser el mejor dentro de mi área del conocimiento. Es un objetivo a plantearte. Quiero llevarme bien con mi grupo de amigos porque mis amigos todos son muy buenos en la asignatura X, Y, Z. Por tanto, me planteo como objetivo ser mejor en esa asignatura. Esa motivación extrínseca es una motivación basada en objetivos. Es una motivación que, si bien es cierto, no es tan fuerte como la intrínseca, si la ponemos como ejercicio diario, nos va a llevar a tener muy buenos resultados. Hablemos ahora de los hábitos de estudio. Los hábitos de estudio son aquellos que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida porque nuestros padres, familiares cercanos, amigos, el entorno como tal, nos ha llevado hacia cierto camino: comer a tal hora, vestirse de tal forma u otra cosa en particular. Dentro del estudio nos hemos acostumbrado a que debes estudiar a tal hora, debes hacer tus tareas antes de hacer una u otra actividad. Entonces, los hábitos de estudio son cruciales, son aquellos que sí se pueden modificar. Es muy importante llevar una agenda. La agenda es algo muy básico. Tener una agenda nos permite organizarnos dentro del estudio, permite al docente organizar su estudio y permite al estudiante organizar la forma en la que va a aprender. Entonces, si tenemos todo organizado y comenzamos a cumplir de a poco nuestra agenda, podemos ir modificando nuestros hábitos de estudio y poco a poco va a ser algo natural el desarrollar actividades académicas en horarios específicos que sean más lucrativos desde el punto de vista académico. Como tercer punto tenemos las inteligencias múltiples. Según Howard Gardner, tenemos diferentes tipos de inteligencia: inteligencia visual, auditiva, lógico-matemática, entre otras. Entonces, lo importante aquí, nosotros debemos identificar qué tipo de inteligencia tenemos. Por ejemplo, a mí me gusta los números, me gusta resolver problemas, quizás tenga una inteligencia de tipo lógico-matemática, para lo cual asignaturas dentro del área deportiva se me vuelvan muy complicadas. A lo mejor es algo más sinestésico.
y se me complique un poco la parte matemática, ¿sí? Si tengo una inteligencia auditiva, una inteligencia musical auditiva, a lo mejor yo pueda aprender mejor desarrollando tonadas relacionadas con la asignatura, relacionar canciones con una asignatura en particular. A lo mejor el docente como tal puede incluir métodos de enseñanza variados también dentro de su asignatura, enfocados a los diferentes tipos de inteligencia. Si bien es cierto, hay asignaturas que tienen un carácter específico, el docente tiene la habilidad de cada una de sus asignaturas volcarlas en algún momento del desarrollo de la cátedra hacia un tipo de inteligencia en particular. ¿Y por qué no hacerlo hacia los diferentes tipos de inteligencia como tal? Eso va a ayudar a ambas partes, tanto a la mejora de la clase como tal, como a la mejora académica por parte del estudiante y un mayor rendimiento. Como cuarto punto, tenemos algo muy importante, que es la inteligencia emocional. Esto es algo que nosotros debemos ir trabajando con el día a día. Tanto docentes como estudiantes nos vemos envueltos en situaciones que nos causan mucha confusión, que nos puede causar tristeza, preocupación en un momento en particular, ansiedad, que no sabemos cómo reaccionar ante una situación. Tomar ejercicios de respiración, practicarlos en internet, ustedes pueden encontrar un sinnúmero de ejercicios que les pueden ayudar a controlar o a practicar un poco su inteligencia emocional. ¿Cómo reacciono cuando mi compañero me dice algo? ¿Cómo reacciono cuando el estudiante me dice una cosa ofensiva o no? ¿Cómo reacciono yo como docente ante un grupo con ciertas particularidades? ¿Cómo reacciono como estudiante frente a un docente que no muestra la empatía en ese momento? ¿Cómo reacciono ante situaciones de la vida diaria que a lo mejor en ese momento me están causando tristeza o algún otro sentimiento particular? Trabajar la inteligencia emocional y mantener un nivel estable nos va a permitir aumentar el rendimiento académico. De manera inconsciente, el estar bien con nosotros mismos y con nuestro entorno mejora mucho el rendimiento académico. Ahora hablemos de los factores externos. Como primer punto dentro de los factores externos tenemos el apoyo familiar. El apoyo familiar es algo crucial. Nosotros, cuando tenemos el apoyo de nuestra familia, de nuestros seres queridos, podemos rendir mejor académicamente. Inclusive dentro de nuestro trabajo como docentes, el docente que se ve apoyado por su familia o por su núcleo familiar cercano tiene un mayor rendimiento dentro del aula de clases. No es lo mismo llegar a casa y encontrar un grupo familiar discordante, un grupo familiar que no te brinde el apoyo. Nos ha pasado como docentes, a mí en lo particular, escuchar diferentes casos de hogares donde no se brinda el apoyo directo al estudiante, pero el estudiante siempre tiende a optar por estrategias para poder suplir esa necesidad de apoyo familiar. Pero hay que saberlo hacer. El juntarse con amigos es una buena estrategia, pero aquellos amigos que académicamente te aporten dentro del aula de clases, que tengan intereses en común, intereses de superación académica. Lo mismo aplica en la parte docente. Si no tienes el apoyo familiar, el apoyo de tus amigos o de un núcleo cercano puede ser de mucha ayuda, pero siempre rodeados de aquellos que aporten a tu ser y aporten a tu crecimiento profesional, personal y académico. Como segundo punto dentro de los factores externos está el ambiente escolar. El ambiente escolar es a veces de los más difíciles de controlar, porque dentro de un aula de clases nos encontramos con un universo de posibilidades. Cada persona que está dentro de un aula de clases es un mundo diferente. No sabemos qué está pasando, qué factor interno, externo de salud está afectando a esa persona o está afectando al docente, está afectando a cualquiera que para sea partícipe dentro del proceso educativo. Entonces, si tenemos un compañero
que siempre es molestoso, que a lo mejor no sabemos qué pasa y dificulta el proceso de aprendizaje porque siempre interrumpe. Un docente que no es empático con sus estudiantes. No sabemos si estos tengan problemas externos o internos que los están afectando y que los volcan hacia un mal manejo dentro del aula, con lo cual interrumpen como tal el proceso académico. Entonces, este ambiente escolar es el de los más complicados de trabajar. Sin embargo, la recomendación es la misma del punto anterior. Un grupo de trabajo y apoyo que te ayude a subsanar ese problema o a mantenerte al límite, al margen de aquellos que te están causando problemas. Factores dentro del ámbito escolar, ese ambiente dentro del aula que puede perjudicarte académicamente. Un grupo que comparte intereses nuevamente y que siempre estén dispuestos a crecer juntos. Como tercer punto, dentro de los factores externos tenemos los recursos educativos. Algo que puede marcar la educación en el día de hoy son los factores eh, relacionados con los recursos educativos. No todos tenemos el interés, la capacidad o la visión, tan siquiera, de imaginarnos que hay conocimiento más allá del aula de clases. Nos quedamos con lo que el profesor nos dijo. El docente se queda con lo que ha aprendido y con lo que conoce hasta ese momento. Entonces, por ambas partes tiene que haber una apertura, tanto por parte del docente como por parte del estudiante. El docente debe estar presto a escuchar consejos, sugerencias de artículos, de libros, de publicaciones, de aplicaciones, de recursos tecnológicos que el estudiante pueda aportar al aula de clases. Asimismo, el estudiante debe estar predispuesto, al igual que el docente, a buscar alternativas de enseñanza-aprendizaje. Aprendimos hoy día sobre el ciclo del agua. Vamos a averiguar un poco más. Videos educativos que tengan respaldo académico. Existen recursos educativos, hay bases de aprendizaje, hay aplicaciones. Existen páginas enfocadas al aprendizaje masivo. Una de mis favoritas es Coursera, por ejemplo, o Khan Academy, donde encuentras innumerables cursos que son accesibles de forma gratuita y que tanto el docente como el estudiante pueden utilizar en su aula de clases. Y es maravilloso porque podemos incrementar la capacidad del estudiantado y la correlación que existe docente-estudiante al incluir nuevos recursos educativos con nuevas herramientas de aprendizaje. Como cuarto punto tenemos los métodos de enseñanza. Y aquí retomemos un poco lo que había mencionado anteriormente acerca de las inteligencias múltiples. Los métodos de enseñanza, esto va enfocado hacia el docente. El docente debe ser claro y debe saber, debe estar consciente de que no existe un método único de enseñanza, no existe una estrategia que me permita llegar al 100% de los estudiantes, porque existen diferentes tipos de inteligencia. Entonces, yo debo volcar como docente todo el currículum académico hacia los diferentes tipos de inteligencia que existen, por lo menos abarcar la mayoría de ellas. Dentro del aula de clase es muy probable que descubra que exista un tipo de inteligencia que no la estoy tomando en cuenta, pero podría incluirla dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es importantísimo que el docente como tal incluya diferentes habilidades que mejoren estos métodos de enseñanza-aprendizaje. Y al estudiante, el acercarse a la tutoría no solamente para explicar que no entendía algo en particular. El estudiante debe ser partícipe y decir al docente, el recurso, el método que está utilizando, a lo mejor conmigo no va. No sé por qué. Descubrámoslo juntos y el docente ser receptivo y decir, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo llegar hacia ti? ¿Qué tipo de inteligencia tienes? ¿Por qué no estoy llegando? ¿Cómo podemos hacer para llegar? Descubrirlo dentro del aula de clases es una maravilla que nunca termina, tanto para el docente como para el estudiante. El docente, porque
en su carrera se va a tocar con muchos alumnos, con un mundo y un mar de posibilidades, y por el estudiante, que todos estamos en un constante camino de aprendizaje. Entonces, siempre vamos a encontrarnos con personas que nos están enseñando y todos van a tener métodos de enseñanza-aprendizaje. Pero esta coparticipación es la que va a permitir mejorar el rendimiento académico a lo largo de nuestra vida. Ahora hablemos de los factores relacionados con el contexto salud. Y el primero es la alimentación y el ejercicio. Son dos cosas de las que siempre se hablan y a lo mejor hay factores que están evitando que te alimentes bien. Estudiantes que ya se encuentran en etapa universitaria, muchas veces ya no viven con sus padres, su alimentación no es la correcta, es a destiempo, no consumen las vitaminas, los nutrientes necesarios, el ejercicio no es practicado por parte de los estudiantes, a veces inclusive desde la etapa de colegio, descuidan alguno de estos dos factores. La alimentación es crucial. El cerebro consume mucho más que cualquier otro órgano del cuerpo y debe tener la suficiente cantidad y variada de nutrientes para poder trabajar al 100%. Entonces, esto es de trazarse metas claras y objetivas, no tan ambiciosas, no pensar en que hoy o mañana voy a cambiar al 100% mi rutina de ejercicio y alimentación y de repente ya voy a comenzar a rendir al 1000%. Debemos ser objetivos claros y concisos en este punto. Trazarnos una meta con objetivos cortos y alcanzables para ir mejorando en la ingesta de nutrientes, que sean más efectivos, que sean más saludables. E incluir una pequeña rutina de ejercicios que no requieres hoy en día, con el uso de los recursos tecnológicos, asistir a un gimnasio necesariamente, invertir cantidades exorbitantes de dinero. Se pueden desarrollar dentro de la casa, ¿sí? En un espacio pequeño, con guías. Dentro de las redes sociales hay mucha información de mucho valor que hay que saberla buscar y que nos va a permitir mejorar en este punto en particular. Como segundo punto, dentro de los factores en el contexto salud, tenemos el descanso. El descanso es crucial. A lo mejor los más jovencitos sientan que pueden rendir al 10.000% y descansar apenas unas cuantas horas. Pero tengan algo muy en cuenta. El rendimiento académico de un examen, por poner un ejemplo, no es el mismo si dormiste 1 hora antes del examen que si dormiste 6 horas antes del mismo. No es lo mismo tampoco estudiar todo un día para los exámenes que vienen la siguiente semana o dedicarte todo el fin de semana. Es lo mejor estudiar utilizando una estrategia más organizada. Hay una técnica interesante que yo en lo particular utilizo, que es la técnica de Pomodoro. Esta técnica la utilizo desde el punto de vista laboral, pero también sirve como una técnica para el estudio, que es súper práctica. Esta técnica me dice que yo trabaje o estudie 25 minutos y descanse, bloquee mi mente, camine un poco o haga una actividad totalmente diferente durante 5 minutos y luego retome mi actividad. Esto, aunque parezca algo muy simple, aumenta muchísimo el rendimiento. No es lo mismo estar 8 horas sentados en un trabajo o 6 horas parado en un aula de clases, ¿sí? Que es usar lapsos de 25 minutos y 5 minutos de descanso. Dentro del aula de clase, el docente también lo puede hacer, 25 minutos de clase o de una actividad en particular y 5 minutos de reflexión, que a lo mejor me permiten desconectarme de la asignatura como tal directamente o reflexionar de qué puede estar o no afectando ese conocimiento del día de hoy al objetivo de la carrera, al objetivo de la asignatura como tal. Y ustedes como estudiantes pueden aplicar eso también dentro de su casa o cuando ya están en su ambiente familiar y estudiar todos los días, no esperar hasta el último momento y usar la técnica de Pomodoro. Estudio 25 minutos, descanso 5, estudio 25 más, descanso 5. Con ese lapso de estudio diario, con 2 lapsos de 25 y 5 minutos, podrán interiorizar mejor los conocimientos. Es una técnica muy buena y que se las recomiendo.
El último punto dentro de los factores correlacionados con la salud es justamente la salud mental. Cuando ya no podemos controlar aquellos factores externos que nos están lastimando debido a muchas circunstancias, comenzamos a desarrollar cuestiones como estrés, depresión o ansiedad a un nivel mucho más fuerte. Estos factores influyen muchísimo en nuestro rendimiento académico, influyen mucho en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y nos desgastan mucho. Aquí la recomendación más grande que puedas tener es acércate con un profesional de la salud para que te ayude. No es un juego vivir con niveles altos de depresión, de estrés, de ansiedad. Esto debe ser tratado con la ayuda de un profesional que te pueda ayudar a liberar esa carga y a mejorar muchísimo, pero muchísimo en tu vida profesional, académica y personal, porque no solo va a afectar tu rendimiento académico. Estas causas de salud mental afectan todo tu entorno. Entonces, sí es importante que acudas con un profesional. No tengas miedo de hacerlo. Es muy normal en el mundo que vivimos, vivir en un mundo tan acelerado, caótico, con tantas responsabilidades, hace que muchas personas desarrollen cuadros de estrés, cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, que no siempre se pueden controlar y necesitan de la ayuda de un profesional. El día de hoy hemos tocado algunos factores importantes, son 11 de ellos, que son los que más afectan nuestro rendimiento académico. Si quieres más contenido de valor para el desarrollo de tus actividades académicas, no olvides seguirme en todas las redes sociales como Ciencia Dinámica Oficial. Deja tus comentarios y sugerencias en este video, que estaré presto a responderlos y a cubrir con cualquier inquietud.